Buenas tardes, mi nombre es Carolina Cifuentes y esto es Sobre el Tapete. Hoy vamos a enterarnos de las 7 claves para entender la relación entre la diabetes y la insuficiencia renal. Para hablar de ese tema y conocer todos los detalles nos acompaña el doctor Elar Manrique Hurtado, quien nos dará todos los consejos y recomendaciones para nuestros familiares y nosotros también, si es posible, prevenir la diabetes o cómo también prevenir la insuficiencia renal. Vamos a enterarnos de todo con él y más adelante también vamos a hablar del tema del deporte y una maratón que se viene el fin de semana, así que si tú todavía no te has inscrito y te interesa correr, vas a tener todos los detalles más adelante. Empezamos el programa, acompáñanos en la siguiente hora de la programación. Están invitados para llamarnos al 212-4024, escribirnos al Twitter y Facebook de Capital sobre el tema que ya ha sido posteado en nuestras cuentas, sobre el tema de la relación entre la diabetes y la insuficiencia renal. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Elar Manrique Hurtado. Gracias por estar con nosotros, doctor. No, gracias a ti, Carolina, por la invitación para discutir el tema. Para empezar todo, ¿cuáles son estas claves? ¿Cuál es la primera, por ejemplo, que tendríamos que estar pendientes? La primera que uno tiene que pensar es que tenga un buen control de la glucosa, ¿no? O sea, yo soy diabético y tengo que tener una glucosa adecuada, no voy a tener ningún problema con el riñón. Si yo tengo una glucosa alterada, o sea, una glucosa que está por encima de 126, voy a tener problemas con mi riñón en el futuro. Segundo punto es la familia. O sea, si yo tengo familia con problema de riñón, es muy probable que yo también pueda tener un problema de riñón. Entonces, eso a veces las familias que tienen diabetes dejan de lado la genética. O sea, está bien que tengas diabetes, pero si tu familia se murió de cáncer o se murió de diabetes, con insuficiencia renal, diabetes con infarto, es muy probable tú también que tengas esa complicación. Por lo general siempre estas enfermedades se van a encontrar, se van a combinar, por así decirlo. Es por lo general, si me da diabetes me podría dar esto. ¿Qué es lo que da la pauta para que suceda? ¿O qué podemos hacer para evitarlo? La diabetes es una enfermedad crónica, pero que tiene que ver con, uno es la comida, la obesidad y el sedentarismo, principalmente, pero un punto es la genética. Pero también estamos hablando de una complicación que es la insuficiencia renal. Entonces, pero la insuficiencia renal es algo que trae después de una diabetes mal controlada. Entonces, mira lo que estamos planteando, ¿eh? Tienes diabetes, pero si yo soy un diabético ordenado no me pasa nada. Pero si soy un diabético que no tengo control de la enfermedad, ¿qué me va a pasar? Insuficiencia renal, pie diabético, infarto, voy a tener problemas de disfunción eréctil, o sea, problemas serios. Pero si es que no tengo control de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No tengas miedo, o sea, controla tu enfermedad y no vas a tener problemas. Pero una vez que tengas insuficiencia renal, tenemos que tener un control sobre esta, pues, en forma más exhaustiva para que no llegues a la famosa hemodiálisis. La gente le tiene miedo a la hemodiálisis. Cuando llega recién a la hemodiálisis, están tratando de que la gente, pues, buscar dinero para entrar a un centro de diálisis. Pero ¿por qué no evitaste antes de llegar a esto, no? Entonces, por eso hay una especialidad que se llama nefrología. Y los nefrólogos se encargan justamente de evaluar y hacer el seguimiento de los pacientes que tienen diabetes con insuficiencia renal, ¿no? Y a veces no da síntomas, mucho tiempo. No da síntomas. Tenemos varias etapas del riñón. Una de las primeras etapas es cuando uno elimina proteínas por el riñón. Pero uno no se da cuenta. A veces uno ve que orina con espuma, por ejemplo. Pero eso es una señal indirecta. Entonces, cuando vas donde el nefrólogo, ¿no? El hace un examen de proteínas. Sale positivo, ya estás con problema renal. Pero esto sigue avanzando en el tiempo y cuando el riñón deja de funcionar, tienes un problema que se llama, por ejemplo, anemia. Los pacientes se ponen pálidos, pero es porque el riñón no funciona. Empiezas a tener problemas de osteoporosis, porque el riñón no funciona. Empiezas a intoxicarte con tus propios alimentos. ¿Por qué? Porque el riñón, sabes que es una fábrica que permite eliminar todas las toxinas. Entonces, ¿qué sucede? Como no puedes eliminar las toxinas, te intoxicas con tus propias... Como que tú una cadena, ¿no? Se desencadena demasiados males que... Y no puedes comer, pierdes el apetito, estás con picazón en la piel y al final estás en una insuficiencia renal severa. Ahora, usted empezó con el tema de la glucosa relacionada a la diabetes. ¿Cómo me doy cuenta que está bien mi glucosa? ¿Cómo me doy cuenta, por ejemplo, que mi hijo o mi hija, desde niños, podríamos darnos cuenta, prevenir ese tipo de males? Totalmente, o sea, uno de los lineamientos son la edad, por ejemplo. Si tú tienes más de 40 años, tienes que hacerte un despistaje una vez al año de problema de diabetes, ¿no? Pero hoy día no, hoy día tenemos gente menos de 40 años con diabetes, pero entonces, ¿en qué casos debemos hacer despistaje? Peso. Si estoy con sobrepeso y obesidad, hazte despistaje más pronto. Si tienes familia de diabetes con primera línea, padres o hermanos, hazte despistaje de diabetes. Si eres muy sedentario, eres un taxista que manejas, por ejemplo, 12 horas al día, pues cada año siempre hazte un despistaje de diabetes. Si tienes hipertensión, colesterol alto o fumas, hazte un despistaje de diabetes.
Pero acuérdate que estamos hablando de la punta del iceberg. ¿Por qué la punta del iceberg? Porque la punta del iceberg quiere decir que al final encuentras un valor de glucosa, pero antes tuve que haber tenido sobrepeso, obesidad, presión alta, y recién termino siendo diabético después de un tiempo. Entonces, evitemos llegar a la diabetes. ¿Y cómo evitas llegar a la diabetes? Pues haciendo prevención, sabiendo comer, haciendo tu ejercicio y con controles médicos. Una vez más repetimos que la alimentación es la base de todo, ¿no? Obviamente también acompañado con la actividad física. Si uno no hace este tipo de buenas acciones en la alimentación y en la actividad física, siempre va a tener algún mal, sobre todo algunos que son más crónicos. Muy bien. Cuando muchas veces gente que es parte de una empresa que les dan, por ejemplo, estos chequeos anuales. En ese tipo de chequeos uno podría darse cuenta que es diabético o no, porque se ha dado la recomendación de hacerse un chequeo específicamente de diabetes, porque igual me quitan sangre, ¿no? Entonces ahí podría yo descartar o informarme. Hoy en día la salud ocupacional ocupa un rol muy importante en el despistaje de estas enfermedades. Quiere decir que cuando te vas de vacaciones o cuando vas a ir a asumir un nuevo rol en tu trabajo, te hacen un descarte de varias enfermedades, y entre ellas está diabetes, hipertensión, colesterol alto. Y el motivo es porque justamente quieren evitar que sus trabajadores tengan infartos, que tengan derrames cerebrales, que tengan problemas de insuficiencia renal y bien controlados. Entonces eso lleva también a menos gastos pues, de la empresa también. Entonces no hay duda que eso es beneficioso para el trabajador, también para la empresa. Entonces muchas veces mucha gente se da cuenta en esos despistajes que debutan con la diabetes y no sabían que eran diabéticos. Entonces es muy importante, esos despistajes son muy importantes para la población y para esta gente que trabaja en estas empresas. Aquellas personas que ya padecen de diabetes o insuficiencia renal, ¿qué les hace, por ejemplo, dependientes de la insulina, por ejemplo, ¿no? De la diálisis que se estaba mencionando? ¿Cuál es esa diferencia entre una diabetes bien llevada, por así decirlo, y ya ser algo más crónico, más preocupante? Bien, el riñón juega un rol muy importante en el control del azúcar de la sangre. Si tú tienes una insuficiencia renal moderada a severa, estos pacientes no pueden usar generalmente tabletas para el control de la diabetes. Tienen que usar generalmente insulina. ¿Por qué? Porque cuando el riñón está enfermo, estas tabletas están contraindicadas para el manejo de la diabetes. Entonces, ¿qué les queda? Uso de insulina. Hay unas muy pocas tabletas que se usan para la insuficiencia renal y diabetes, pero estoy hablando de la insuficiencia renal moderada a severa. Estos pacientes, muchas veces también los niveles de glucosa se controlan en forma, se regulan solas, y el motivo es porque el riñón tiene un rol muy importante en regular la glucosa. Como es un riñón enfermo, ya no la regula tan bien, pues, y al final la glucosa se normaliza de alguna manera. Pero no es que se hayan curado de la diabetes, sino que están en una etapa terminal o severa de insuficiencia renal. Entonces no voy a esperar para que yo me diga, ya tengo el control de la glucosa y estar con un problema renal severo. Y esto lleva a pensar en qué, porque muchas veces cuando la gente ya tiene insuficiencia renal, piensa en la hemodiálisis, pero también tiene que pensar en el trasplante renal, porque es la otra condición de vida. ¿Por qué? Porque si tú piensas en trasplante renal, tienes que estar bien tus ojos, tienes que estar bien tus pies, tiene que estar bien todo tu sistema, porque el trasplante renal te va a cambiar la vida. Pero ¿qué pasa si tú esperas totalmente ciego, amputado, un trasplante renal? Tu deterioro de tu vida pues no va a ser adecuado. Entonces, siempre uno piensa en eso. Yo siempre cuando mis pacientes llegan con falla renal terminal, van a entrar a la hemodiálisis, siempre hay que darles la opción de trasplante renal en el tiempo, ¿no? Siempre es una opción, yo creo que hoy día la medicina ha avanzado tanto, que es una opción válida para nuestros pacientes que tienen una insuficiencia renal terminal con diabetes. Ahora, cada vez que hablamos de temas de salud, la gente puede escuchar, en algún momento tomarlo en cuenta, pero finalmente sigue comiendo mal, sigue siendo sedentario, etcétera, ¿no? Pero cuando agarran el bolsillo, ahí lo puedes pensar un poquito más. Por ejemplo, si una persona se enferma de diálisis o de diabetes, sufre de diabetes, ¿uno cuánto gasta más en tratar esa enfermedad o insuficiencia renal? Mira, yo te voy a decir una cosa muy importante, que es, para uno controlar la diabetes, mientras tú bajas bien el plan de alimentos, vas a gastar menos dinero. Pero el plan de alimentos de un diabético es diferente del plan de alimentos que tú comes día a día. La respuesta es no. La idea es que el diabético debe saber identificar aquellos alimentos que le hagan daño. ¿Cuáles son esos alimentos? Azúcar, galletas, jugos, extractos, yogures, purés, licuados. Si ¿Por qué el extracto? Porque el extracto es un licuado. Aprende esto que es muy importante. La boca tiene unos dientes para masticar. Cuando tú masticas, manda señales de inhibir hambre. 2. La digestión de un alimento debe ser entre 1, 2, 3 horas. Mientras más lento entre un alimento es mucho mejor y no sube el azúcar nada de la sangre. Tú cuando no usas los dientes,
entra directo. Cuando tú no usas el estómago, entra en 5 minutos. ¿Qué es lo que hace un extracto? En 5 minutos está en tu sangre. ¿Qué está en tu sangre? Está la glucosa, la fructosa y sube la glucosa un montón. Porque uno cuando es niño escucha el extracto y supuestamente es saludable, es bueno, es lo mejor de los vegetales, de las frutas, ¿no? Estás hablando de un diabético que no tiene un páncreas que es insuficiente. El páncreas produce insulina y la insulina te controla el azúcar. Y cada vez que tú te tomas un extracto, que el que produce más insulina, ¿quién es? El páncreas. ¿Tú deseas que tu páncreas trabaje 5 o 6 veces más? Que trabaje lo que tenga que trabajar. Así es como aquí, a ti te hacen trabajar acá el doble o el triple y no te dan de comer, pues terminas agotada y cansada. Y si a tu páncreas lo haces trabajar 10 veces, ¿qué es lo que sucede? Pues termina agotado y termina siendo diabético. Entonces, los jugos y los extractos están contraindicados en los diabéticos. Eso es algo muy importante. Siempre lo repito y lo diré, pues no hay nada como comer una fruta entera. Perfecto, doctor. Vamos a hacer una pausa y luego me gustaría que me diga más claves para poder prevenir desde los niños y también a la gente que ya lamentablemente tiene esas enfermedades, poder tratarlos de la mejor manera. Si tú tienes alguna pregunta que hacernos, puedes llamarnos al 212-4024, escribirnos al Twitter y Facebook de Capital. Ya regresamos.